Muy bienvenidos a nuestra segunda sección de la clase La Predicación Expositiva. Vamos al punto 2. Punto 2. Definiciones de la predicación expositiva. Definiciones de la predicación expositiva. Lo que es la predicación expositiva. ¿En qué consiste? ¿De qué es que estamos hablando aquí? A. Cualquier mensaje pronunciado desde un púlpito y que esté basado en un pasaje bíblico algo largo. Cualquier mensaje pronunciado desde un púlpito y que esté basado en un pasaje bíblico algo largo. Al decir desde un púlpito, la idea no es detrás de algún aparato allí, de algún material, sino expuesto por un predicador que tiene un auditorio al frente, sea un grupo pequeño, un grupo grande, como sea. ¿Okay? Esa es la idea. Esta declaración es de A.W. Blackwood en la preparación de sermones bíblicos en la página 40. Otra definición de predicación expositiva. Mismo autor, página 45. La interpretación en forma popular de la verdad divina y del deber humano, así como estos son revelados en las Escrituras. Repito, la interpretación en forma popular de la verdad divina, es la interpretación de la verdad divina y del deber humano ante esa verdad divina, así como estos son revelados en las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Tercera definición de la predicación expositiva. En este caso, de Douglas M. White, página 31 y 32 del libro Así predicó Jesús. Dice, o punto C, ¿okay? En cuanto a definiciones. La explicación de extensos pasajes de las Escrituras en su debido orden. Otra forma de definir la predicación expositiva. La explicación de extensos pasajes de las Escrituras en su debido orden. Una cuarta definición. En este caso, de el libro La Predicación Bíblica de Haddon W. Robinson, de Editorial Unilit, página 18. Dice así: la comunicación de un concepto bíblico. Eso es para este autor la predicación bíblica o expositiva. La comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de éste a sus oyentes. Esta declaración involucra varios elementos. Voy a repetirla. Es la comunicación de un concepto bíblico. Esta definición dije yo, ¿verdad? Me pareció que dije esta predicación. No, que esta definición dice, la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de éste a sus oyentes. Y una sexta quinta definición de predicación expositiva. En este caso de el libro Tratado sobre la Predicación de Juan A. Broados, página 195. Dice él que es la predicación que se ocupa principalmente de la exposición de las Escrituras, sin excluir el argumento y la exhortación con referencia a las doctrinas y lecciones que la exposición desarrolle. El pasaje puede ser largo
o corto, y en ocasiones solo una parte de una frase. ¿Puede el sermón ser parte de una serie o estar solo? Note que son muchas las características que definen este tipo de predicación. Pero allí tienen entonces algunas definiciones para que las vayan analizando, memorizando en lo posible, para que puedan ser aplicadas en el transcurso de la preparación de sus sermones bíblicos. Y entremos entonces por un momento a lo que no es la predicación expositiva. Lo que no es la predicación expositiva. Dentro del mismo inciso 2 de definiciones de la predicación expositiva. Vimos primero lo que es. Ahora vamos a ver lo que no es la predicación expositiva. En 1, 2, 3, 4, 5 incisos. ¿Qué no es la predicación expositiva? Número 1, o A, como quieran. No es una exégesis versículo por versículo o un comentario seguido. ¿Okay? No es una exégesis versículo por versículo o un comentario seguido. Ya vamos a ver cuando entremos a la exégesis qué es eso. Pues nos llevaría mucho tiempo de esta clase explicar eso aquí. Segunda declaración de lo que no es la predicación expositiva. No es una lectura bíblica. No es una lectura bíblica. Esto por M. White, del libro mencionado. Tercer aspecto de lo que no es la predicación bíblica. No es una serie de pensamientos sueltos sin mayor conexión real al pasaje y que adolece por la falta de estructura homilética y aplicación apropiada. No es una serie de pensamientos sueltos sin mayor conexión real al pasaje o con el pasaje y que adolece por la falta de estructura homilética y aplicación apropiada. No es eso la predicación expositiva. Según Leifeld, otro especialista en esto. Cuarto inciso, no es un estudio bíblico. No es un estudio bíblico, según M. White. Y último inciso, no es el examen de un pasaje que se hace en puntos o subdivisiones al que le falta una meta clara o una aplicación práctica. Todo tiende a estar en tercera persona. Eso no es una predicación expositiva. Repito, este último aspecto. No es la predicación expositiva. No es el examen de un pasaje que se hace en puntos o subdivisiones al que le falta una meta clara o una aplicación práctica, donde todo tiende a estar en tercera persona. No es eso. Bien, entremos a un punto 3. Ventajas y desventajas de la predicación expositiva. Ventajas y desventajas de la predicación expositiva. A. Ventajas. Ventajas. Vamos a ver, varias, alrededor de 6. Una. Este método corresponde mejor con la verdadera idea y designio de la predicación. Segunda ventaja, es el método antiguo y primitivo, reflejado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya vamos a entrar en eso, cuando veamos los ejemplos de predicación expositiva en el Antiguo Testamento y los ejemplos de predicación expositiva en el Nuevo Testamento. Este es el método antiguo y primitivo, reflejado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tercera ventaja de la predicación expositiva. Ella asegura un conocimiento mejor de las Escrituras, tanto en el predicador como en los oyentes. Ya vamos a ir viendo por qué. Cuarta ventaja. Hace que los sermones contengan más verdades bíblicas puras y
más opiniones bíblicas acerca de las cosas. Repito, la ventaja cuarta, hace que los sermones contengan más verdades bíblicas puras y más opiniones bíblicas acerca de las cosas, y no opiniones humanas que abundan tanto hoy en lo que dice llamarse predicación de la Biblia. Quinta ventaja, la predicación expositiva da ocasión de hacer observaciones sobre muchos pasajes de la Biblia que de otra manera nunca entrarían en nuestros sermones, y para dar importantes amonestaciones prácticas que, si se introdujeran en un sermón de asunto, parecerían demasiado personales y aún ofensivas. Repito, la quinta ventaja de la predicación expositiva: da ocasión de hacer observaciones sobre muchos pasajes de la Biblia que de otra manera nunca entrarían en nuestros sermones, y da ocasión también para dar importantes amonestaciones prácticas que, si se introdujeran en un sermón de asunto, parecerían demasiado personales y aún ofensivas. Sexta ventaja: tal predicación disminuye la tentación de interpretar mal los textos alegorizándolos. Ya vamos a entrar un poco en eso. Tal predicación disminuye la tentación de interpretar mal los textos alegorizándolos, porque al tener que hacer la exégesis correcta de un texto, va a evitar esa tentación. Bien, B, desventajas que a la vez provocan objeciones. Ya van a ver por qué. Una, predicarlos, estos sermones expositivos, predicarlos sin la debida preparación. Esa es una desventaja de la predicación expositiva. El que alguien se anime a predicarlos sin la debida preparación. Es decir, está consciente de que la predicación expositiva es la mejor, entonces se lanza a predicar, pero su sermón no es expositivo. Esa es una desventaja. Hacer conciencia de que es la mejor exposición que existe de la palabra de Dios, la predicación expositiva, pero lanzarse a realizarla sin practicar los principios de la exposición bíblica. Predicarlos sin la debida preparación. Confundirla con la lectura de algún pasaje a la que se le añaden algunos comentarios. En verdad, esta no es una desventaja de la predicación expositiva en sí, sino que son desventajas, en este caso, de la primera que estoy mencionando, desventajas que se dan en el caso, como dije hace un momento, donde se intenta llevar adelante este tipo de predicación, pero ya sea por falta de conocimiento o por descuido, por falta de tiempo, se pasan por alto sus principios. En ese caso se vuelve una desventaja, y mejor no tocar la predicación expositiva porque se la desvirtúa en ese sentido. Y algunas personas creen que estarían recibiendo predicación expositiva, y al no ver los efectos que deben darse de la predicación expositiva, dicen entonces la predicación expositiva no sirve. No sirve el que la está intentando exponer mal. Bien, segunda desventaja: la mala costumbre de la congregación de asistir sin sus Biblias a los cultos. Esta es una desventaja que hay en la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque para que la predicación expositiva tenga el efecto que siempre va a tener, el oyente tiene también que participar con su Biblia en su mano. Y hoy día tenemos mucho problema con eso, porque con tanto adelanto de la tecnología, ya se acostumbró, se mentalizó al feligrés a no llevar la Biblia, porque de todas formas lo va a mirar allá expuesto en una pantalla. Ya no tiene consigo la palabra de Dios.
Y esto es un poco preocupante, a tal grado que ya el predicador tampoco lleva la Biblia. Y algunos dirán, bueno, sí, la lleva ahí en su aparato, y ahí la expone, ahí la presenta. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y el tiempo que ha ido transcurriendo desde que esto se ha venido haciendo, nos lo ha demostrado. El efecto en el pueblo de Dios de toda esta situación. Yo no estoy en contra de la tecnología, aquí mismo la estoy utilizando con ustedes, pero pienso que como predicadores debemos ser extremadamente cuidadosos, de no sustituir algunas cosas indispensables, ¿ok? A tal punto que, bueno, eso vamos a tocarlo un poco más adelante, pero de alguna importancia es mencionarlo ahora. Cuando se descuidan aspectos como estos, hay predicadores que llegan al punto en que el Espíritu Santo ha sido tan dejado de lado, porque ya todo viene envasado, embotellado, enfrascado en un documento que se escribió, ahí está todo en la computadora. El predicador solo va leyendo, exponiendo, y el Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, pero es que Él me iluminó eso cuando yo preparé ese tema y lo puse por escrito. Sí, está bien, eso puede haber sido así, debió haber sido así. Pero entonces quiere decir que la función del Espíritu Santo con el predicador es solamente cuando lo llevó a preparar su sermón por escrito. A la hora de exponerlo, ya el Espíritu Santo no tiene la oportunidad de tomar la mente del predicador y exponer a través del predicador, porque él no se puede salir de lo que está escrito. Me refiero de lo que está escrito por él en el sermón. Me parece que estamos confundiendo algunas cosas en este sentido, pero lo veremos más adelante eso. Bien. Tercera desventaja de la predicación expositiva. No sé si me captaron bien la segunda, espero que sí. Hay un poco de problema en este tipo de exposiciones porque yo no puedo escucharlos a ustedes, entonces no sé hasta dónde me captaron bien, pero bueno, recuerden, si hay una forma que es usted escribiendo, dando a conocer sus opiniones, y eso me ayuda a mí para aclarar, corregir algún concepto que por alguna razón no expuse como debía ser, o disculparme por algún punto en el que erré al exponer algo, con mucho gusto de parte de este servidor. Pero decíamos que en la segunda, tratando de terminar de aclararlo, la segunda desventaja de la predicación expositiva es que para que tenga el efecto necesario, el oyente de la predicación expositiva tiene que tener la Biblia en sus manos, porque si no, no puede ir siguiendo el hilo del predicador, tiene que hacerlo solo en su mente, porque no tiene un documento en el cual irlo siguiendo, que es la palabra de Dios, en la que el predicador, o en el que el predicador se va desarrollando, o va desarrollando el tema, ¿ok? Tiene esa desventaja hoy día, que ya no es costumbre llevar la Biblia a los cultos. Bueno, tercera desventaja, cuando la exposición en serie carece de variedad y se vuelve monótona. Los que optan por este tipo de predicación, ojalá sean todos los predicadores, la predicación expositiva, deben ser muy cuidadosos con esto. La exposición en serie, o cuando la exposición en serie carece de variedad y se vuelve monótona. Es decir, la exposición en serie es uno de las formas de predicación expositiva, pero hay que cuidarse de no, cuando se predica en serie, no hacerlo en forma invariable y monótona, ¿ya? Porque mata el interés del oyente. Y a veces no solo cuando es en serie. Pero bueno, vamos adelante. Punto 4. Punto 4. La base bíblica para la práctica de la predicación expositiva. La base bíblica para la práctica de la predicación expositiva. ¿Dónde avala, dónde aprueba, dónde autoriza la palabra de Dios este tipo de predicación como el mejor?
Bueno, A. Base bíblica en el Antiguo Testamento. Base bíblica en el Antiguo Testamento. La predicación expositiva data por lo menos desde los tiempos de Esdras, el escriba. Esdras. Fue bajo Esdras que la predicación asumió por decreto casi el lugar que ocupa hoy como una parte constante de la adoración, y también su carácter moderno como una exposición de la palabra de Dios escrita. Según algunos de los predicadores que les hemos citado, para no darle mucha bibliografía que nos distancie un poco del objetivo de la clase. Ejemplo, Nehemías 8, 1 al 8. Nehemías 8, 1 al 8. Pueden abrir sus Biblias y leer conmigo. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Noten qué interesante. ¿Cuánto tiempo pasó leyendo? En este caso, Esdras. Dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Noten el énfasis aquí en las escrituras de a quienes les hablaba era a todos los que podían entender. La predicación es para que sea entendida, si no, no tiene ningún objetivo. No es para ocupar un espacio, un tiempo X. Es para que sea entendida. Y eso es lo que hace la predicación expositiva, que la palabra de Dios se entienda. Sigue diciendo la Biblia: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Noten esto, el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Noten el efecto. Y los levitas, dice entre otras cosas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Ahora vean cómo termina. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Vamos captando qué es la predicación expositiva? Es cuando se lee claramente, poniendo el sentido de modo que se entienda la lectura. Esa es una definición bíblica de predicación expositiva. Exponer la palabra de Dios de tal forma que se ponga el sentido, de modo que se entienda lo que se está exponiendo.
Douglas M. White dice que buscaremos en vano una definición más adecuada y más apegada a las Escrituras sobre la tarea del predicador que está contenida en las palabras transcritas. De aquí en adelante, como lo hacen constar los comentaristas judíos, la predicación expositiva predominó de Esdras en adelante, como una práctica regular que seguía a la lectura de las Escrituras en los servicios de la sinagoga. En el capítulo 9 de Nehemías leemos que, en el versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Noten, ¿cuánto tiempo pasaban en eso? Todos allí atentos, escuchando, cómo no se les dormía a la gente. Es que la predicación era expositiva. Ponían el sentido y el alma en lo que estaban exponiendo. Pero no era un asunto sentimentalista, como se necesita hoy para mantener la atención de muchas congregaciones. Si usted no los hace llorar, no mantiene su atención. Si usted no toca sus sentimientos, no mantiene su atención. Nada de esto hacían ellos. Y mantenían su atención. Leímos en el caso de Esdras desde el alba hasta el mediodía. Toda una mañana y el pueblo atento. Interesante. El resto del capítulo de Nehemías 9, el resto del capítulo se dedica a dar una exposición histórica de la misericordia y de la bondad de Dios para Israel en el pasado. Estos dos casos son dos ilustraciones típicas de predicación expositiva en la época del Antiguo Testamento. Parece que fue el método que se empleó durante siglos antes de la venida de Cristo. Y aunque ya corrompido por la tradición y por la ceguera espiritual, y por lo tanto despojado de autoridad y poder de parte de los líderes judíos, todavía estaba en boga cuando Jesús inició su ministerio público. Y entonces entramos a la base bíblica para la predicación expositiva en el Nuevo Testamento, que lo veremos en la próxima sección porque se nos volvió a ir nuestra media hora.